Bien, estamos cerrando este diálogo con las maestras Alejandra y Elvia Pereira de cara a este 12º Congreso. En realidad ya surgió el trabajo de las comisiones, viene ahora la plenaria el próximo 31 de mayo. Elvia decía, comentaba lo que destacaba como algo muy importante, y es la educación pública, laica y obligatoria. Totalmente. Para resumir. Para resumir, y sobre esto un punto fundamental que nosotros venimos colocando sobre la mesa frente a la sociedad y también a quienes tienen la obligación de pronunciarse al respecto, que tiene que ver con cuánto el Uruguay está dispuesto a invertir o a destinar, más que invertir, a destinar en la educación pública del Uruguay. Para nosotros el símbolo del 6% nos caracterizó en toda una buena etapa de nuestra lucha por el presupuesto anterior. Entendemos que ese 6% tiene que ser un piso, no una máxima, sino un mínimo. Sabemos que en este periodo no se logró, apenas un 5,3%, o sea que aún estamos lejos del PBI necesario para que la educación pública funcione. Hay algo que para nosotros es fundamental, y es que debería destinarse el presupuesto que la educación pública necesita. Porque queremos profesores de educación física en las escuelas, sí, claro. Los profesores de distintas especialidades que atiendan a los niños también. Para eso también se necesita presupuesto. Para que se atiendan las distintas necesidades especiales de cada uno de los niños incluidos en la educación pública. Bienvenida a la inclusión, pero para eso también se necesita presupuesto. Y por ahí se escucha decir, con presupuesto, únicamente el presupuesto no lo hace todo. No lo resuelve todo, indudablemente no lo resuelve. Pero sin presupuesto nos vamos a quedar nuevamente con muchos debes. En el bloque anterior hablábamos de cantidad de alumnos por grupo, sí. Óptimos de cantidad de alumnos por grupo. Eso también es presupuesto. Claro. Óptimos de asistentes o auxiliares por aula que atiendan necesidades de los niños. Una política educativa de extensión de tiempo pedagógico también habla que debe estar respaldado por un presupuesto. Cuando decimos escuelas disfrutables, distintos actores dentro de la escuela que atiendan determinadas necesidades, cuando pensamos en una educación integral, también es presupuesto. Entonces, dejar el tema del presupuesto como en un espacio de discusión donde se van a dar con ciertos topes, es lo que nuestro Congreso seguramente el 31 resuelva, sobre la base de que debe ser el presupuesto adecuado que la educación pública necesita para los hijos, hijas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, y a lo largo de toda la vida, porque algo que no es menor es que esto debe darse a lo largo de toda la vida. ANEP y UDELAR, o sea, primaria, secundaria, media y también la Universidad de la República. Por lo cual, esta educación que se da y se piensa para los uruguayos debe darse a lo largo de toda la vida. Claro, porque además, maestra, queremos la educación pública gratuita, pero que además sea de calidad. Porque gratuita sí, claro que debe ser gratuita. Más allá de que, puede llegar a ser discutible en el sentido de los aportes, de los impuestos, de lo que pasa con el impuesto a primaria, pero eso es una realidad. Ahora, necesitamos más presupuesto para que también sea de calidad. Porque si una maestra tiene que atender, a 30 o 40 alumnos cuando debería estar atendiendo como máximo a 20, ahí ya tenemos un problema grave. Nosotros a esto de calidad decimos integral. Una educación integral. Cuando decimos una educación integral es que atienda todos, no solamente aprenda a leer y escribir el niño, lo básico, sino que tiene que tener, hoy hablábamos hasta de cambios culturales, tiene que darse una educación para las artes, una educación física que atienda
todo el aspecto físico y biológico del ser humano, también desde edades muy tempranas. Tiene que darse esa integralidad que va a ser, en definitiva, lo que va a redundar en la calidad de la cual te estás refiriendo. Sí, de alguna manera que los ciclos sean, por ejemplo, de primero a tercero, de tercero a sexto o de cuarto a sexto, implica que en alguno de esos años, por ejemplo, el primer ciclo en tercero, se puede aflojar un poquito lo que es el programa en cuanto a matemáticas, por decir algún ejemplo, no que no se enseñe matemáticas, no estoy diciendo eso, que sea la importancia que tiene, sino por el hecho de lo que decía Elvia, de poder en ese tiempo hablar más de arte, de ciencia, de cultura, de danza, de canto. Yo creo que el programa nuestro tiene muchísimos contenidos a un nivel capaz que de los primeros años de secundaria, o sea, tenés muchísimas disciplinas en profundidad. Me parece lo más adecuado justamente está planteado en los documentos, es que pueda existir un formato flexible, claro, adecuado a cualquier escuela, con esas aulas que no sean por el grado, porque sí, seguramente a veces no solo alcanza con que el niño sepa leer, escribir, calcular el volumen, sino que pueda abrir a otros aspectos de la cultura del país que puedan motivarlo a otras cosas. Está muy lejano de decir si es el formato, capaz que para una escuela determinada lo mejor sería cortar en tercero, pero capaz que para otras hacer en escuelas, hay escuelas que hacen el ciclo primero y segundo, claro, y hay otras que hacen cuarto y quinto y sexto. Entonces, buscarle la posibilidad, y hay experiencias en todo el país que lo muestran, que no son públicas, que tienen formatos diferentes, incluso que los agrupan por cualquier otro criterio que no sea el grado. Y eso creo que crea un ambiente un poco más distendido para los chiquilines y potencia muchísimo más las cosas que les gusta y ver otro tipo de cosas que no sea lo cuadriculado que uno se imagina de la escuela cuando uno era chico y iba a la escuela. Sí, absolutamente. ¿Qué otros desafíos se han planteado en estos documentos que serán finalmente analizados a fin de mes, a fin de mayo? Bueno, tenemos varias cuestiones. Uno tiene que ver con lo propio y hacia la interna del sindicato, que tú lo señalabas al principio del programa, que son algunas reformas necesarias en un sindicato que ha crecido en su número exponencialmente. A nivel país. A nivel país, la federación es nacional. Sí, sí. Estamos hablando de una federación con 23.000 afiliados, que sus estatutos, cuando se hicieron en su momento, éramos 5.000 afiliados. Claro. O sea, el crecimiento es constante y también tiene que acompañar ese crecimiento las reformas necesarias en el estatuto. Nosotros tenemos una forma de elegir las representaciones que son con voto directo y no obligatorio. Bueno, eso lleva un trabajo nacional de cada una de nuestras 30 filiales que hace que cada 2 años se vea inadmisible, imposible de hacerlo en esos brevísimos tiempos. O sea, ese es otro de las cuestiones que vamos a estar definiendo ahora el 31, si realmente eso es lo adecuado o va a haber un periodo de tiempo mayor que lleve a que se vayan afirmando y afianzando esos 3 bases y de pilares fundamentales con los cuales trabaja la federación. No lo mencionaste tú hace un momento, que tiene que ver con nuestras colonias vacaciones, servicios, hogares, pero también tiene que ver con todo el quehacer educativo y el centro de investigación que tiene nuestro sindicato, la federación, que es el quehacer educativo, además de reivindicaciones propias de condiciones de trabajo y condiciones de aprendizaje para los chiquilines, por lo cual son definiciones dentro de lo que son reformas o cambios a la interna del sindicato que se van a estar definiendo el 31 y no son menos importantes. Claro, ¿y qué se espera para el 31? Y se espera poder tener una agenda con definiciones claras y poder terminar con los 3 informes y tener claro qué políticas educativas va a defender la federación de acuerdo a los futuros gobiernos que nos encuentre el año próximo, y qué definiciones internas tenemos para fortalecernos y prepararnos para cambios nuevos que tengamos,
y a su vez también cuál va a ser el balance y la perspectiva en cuanto al accionar de todo lo que es el trabajo de la Federación en cuanto al presupuesto, las políticas educativas y las necesidades que la educación pública necesita, y sobre todo, como dice el Congreso, construyendo una mejor escuela pública, que es la idea. Claro, ¿y qué vienen orejeando, si me permiten el término, de los futuros o posibles candidatos, o de los precandidatos, para no ser injustos, precandidatos y precandidatas, ¿no? En este momento con respecto al tema de la educación? Bueno, vieron que pocos se han animado realmente a entrar en el tema educativo, porque es así. Nosotros hemos definido que las reuniones que te mantengamos van a ser con los candidatos, o sea, nos estamos preparando para eso. Sí. Y luego vamos a tener esas interpelaciones o esos contactos. ¿Después de las internas? Después de las internas. Ya definidos los candidatos. Ya definidos los candidatos, claro. Después de las internas. Digo, pocos se han animado a lanzarse hacia algo serio o profundo que no sea llegado al 6% que se había planteado, que compartimos, porque no se ha llegado, que se necesitan cambios, para nosotros cambios también se necesitan. Hay valoraciones, algunas podemos compartir, otras discrepamos totalmente, y en la que discrepamos puntualmente es que la educación está en crisis. Para nosotros la educación no está en crisis. Se han realizado muchísimas acciones y basta con verlas. Algo que Alejandra decía hace un momento, que no es tan público, y son las experiencias que se llevan adelante en cada una de las escuelas, que a veces no son noticias tan relevantes a la opinión pública, pero que padres y madres, televidentes están adentro de las escuelas, porque nosotros los tenemos adentro, o sea que los conocen y saben bien cómo estamos. Por lo cual nos parece que aún no han tocado el tema, no han querido tocar el tema, no es, por lo menos para precandidatos, un tema que sea, por lo menos que esté en la agenda. Pienso que esté tan priorizado. Sí, en la agenda está. ¿En qué página? No sé. Justamente, en qué página no se sabe. Algunos atisbos de alguna cosa sobre la educación, pero siempre sobre la base de que, bueno, están en crisis, hay que tirar todo lo que se está haciendo, hay que hacer todo nuevo, hay que renovar, porque el Uruguay, y bueno, no consta al Uruguay que estemos tan mal en materia educativa. ¿Cambios necesarios? Sí, seguramente. Cambios necesarios habrá que hacerlos, analizarlos, estudiarlos y debatirlos. Pero creo que una vez que estén los candidatos, ahí va a ser el tema educativo uno de los puntos que vaya a tomar otra preponderancia en la agenda de los. La FUNTEP, además, como integrante del PIT-CNT central con carácter internacionalista, también toca el tema internacional, por lo menos una mirada de la región, de lo que está aconteciendo en el mundo. Se habla del impacto o de digamos, la hegemonía de Estados Unidos y también la Unión Europea. Lo he visto en los documentos que he podido leer. ¿Por qué en particular? En particular porque no estamos solos en el mundo. Sí, claro. O sea, entender o pensar que la educación uruguaya y que el Uruguay está en un búnker solito, no, realmente. No analizar y no tomar en cuenta las relaciones, primero con nuestros países vecinos, ¿no? Con los más cercanos, basta ver lo que pasa en Brasil, que pasa con, huelgas una tras otra con el sistema educativo, con secundaria, con el ensino medio de Brasil y Bolsonaro con sus acciones, sus definiciones, que pasa en la Argentina. O sea, estamos más allá del internacionalismo de la central del PIT-CNT, pertenecemos también a la Internacional de la Educación, o sea, estamos en continuo contacto con otros países que están viviendo en el aspecto educativo retrocesos brutales con respecto a los derechos y especialmente al derecho a la educación pública, gratuita, que tenemos algunos países como bandera y queremos defenderlo.
también tiene que ver, y tú señalabas por qué la Unión Europea, y ¿por qué? Porque también lo que tiene que ver con economía y el relacionamiento del Uruguay en cuanto a sus inversiones económicas o recibir las inversiones de afuera, internacionales, en el Uruguay, tienen mucho que ver con un futuro del país. Entonces, en ese futuro del país no podemos estar pensando en un presupuesto que también no tenga que ver con un crecimiento económico del país, que a pesar de lo que está sucediendo en este momento en los países cercanos o los países vecinos o lo que acabamos de señalar, nuestro país aún sigue teniendo un crecimiento económico. Bueno, gracias por acompañarnos en esta noche, ha sido un placer tenerlas por acá. Las vamos a volver a invitar después que se obtengan los resultados de lo que será este 12º Congreso, se cierre el mismo y ya estén también, digamos, las o los jugadores en la cancha como para disputar este tramo final de cara hacia la elección del mes de octubre. ¿Les parece bien? Será un gusto, como siempre. Bueno, el gusto ha sido nuestro. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en un nuevo encuentro central aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.